Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 39 en numeración humana y el episodio número 38 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar hablando un poco más del camino de la programación y de un tema que personalmente a mí me fascina. Así que comencemos con lo que es el podcast de hoy y vamos a continuar hablando un poco sobre los temas que estuvimos hablando en las semanas anteriores, que eran sobre el multiprocesamiento, y con algo que arrancamos más en profundidad la semana pasada. Hablamos de los problemas de concurrencia, refiriéndonos a esto como tal a aquellos problemas que se generaban al no poder garantizar el orden de ejecución de ciertas instrucciones. Así que antes de comenzar saludamos a los que empiezan a incorporar lo que es el chat de Spreaker. Saludamos a Damián Tiscornia, el propietario del podcast desde la Barra Bell, donde entran 2 y pagan 3. Hace cuánto que no usamos ese eslogan, che. Un podcast de tecnología donde tengo el gusto de participar junto a un grupo de amigos y hablar de lo que es el mundo de la tecnología y de todo lo que nos gusta, y la pasamos muy bien, así que pásense por ahí. Y siempre les recomiendo que pasen por lo que es el chat de Spreaker en lo posible para entender un poco mejor el contexto, porque las preguntas se entienden mucho mejor, o las cosas que digo se entienden mucho mejor si se lee el chat, porque hay veces que pareciera no tener contexto en lo que hablo. Si se lee el chat se entiende perfecto. Acá dice Damián Tiscornia, nos confirma, hace rato, sí, hace rato que no usamos, pero vamos a volver a usarlo porque nos gusta hacerlo. Así que vamos a comenzar con lo que es el podcast de hoy. En sí, en el último episodio, y si no lo escucharon recomiendo que lo escuchen para entender. No es por cuestiones de que yo quiero que lo escuchen por otra razón, sino que no van a entender algunas cosas. Por ejemplo, cuando diga el problema del jardín ornamental van a pensar que estoy loco si no escucharon el podcast anterior. Pero justamente el problema del jardín ornamental es uno de los tantos problemas de concurrencia y uno de los más simples, o es uno muy bueno para reflejar una introducción a lo que es el tema. Y en este caso hablamos de lo que eran algunas resoluciones al problema del jardín ornamental, no sin antes mencionar algunos conceptos básicos, como ser lo que era una operación atómica, es decir, una operación que al manipular los datos o bien termina, o en caso contrario falla y no genera cambios perceptibles. Es decir, no significa que el sistema operativo no vaya a interrumpir el funcionamiento del proceso del programa como tal, sino que si le interrumpe no va a generar un cambio drástico, sino que los cambios, si se hacen, son internos y no cambian a cosas importantes. Se consideraría como que o se hizo o no se hizo la operación si uno lo ve desde lejos. Saludamos acá también a Eddie, que se hace presente y dice: hey gente. ¿Qué dice? ¿Qué hay, señor Don David? ¿Cómo está, Eddie? ¿Todo bien? Eddie, uno de los copropietarios del podcast Zona Retro. Lindo podcast para hablar de películas. Los lunes hablan de temas un tanto oscuros o que no son tan hablados, en los cuales se necesitan un poco de investigación. La verdad que está muy muy bueno. Los miércoles recomiendan series y los viernes hay de todo un poco, hay desmadre. Pásense, es muy lindo. Se la pasa uno muy bien. De hecho, transmiten hoy, así que terminando acá a las 2 de la mañana hora argentina, está lo que es el podcast de Zona Retro. Pásense por ahí que la van a pasar muy bien. Y continuemos con lo que es el tema de hoy. Otro de los temas que estuvimos hablando en el episodio anterior era lo que es la condición de carrera, que es una categoría de errores de programación que se producen muchas veces por cuestiones de falla en la comunicación entre procesos o no establecerse la comunicación entre procesos. Y esto a su vez se produce gracias a no garantizar la atomicidad de las operaciones. Y acá dice Eddie, gracias Don David. No hay nada que agradecer, che, se hace con gusto. Si no, no sé, si no lo haría, así que se hace con gusto. Otro de los temas que vimos era la región crítica, o que era una región crítica, que es básicamente una porción o un recurso que puede ser accedido por dos elementos a la vez. Es una región crítica porque puede ser accedido en simultáneo. Y después vimos lo que era un recurso compartido, que es algo similar, que es básicamente un recurso que es perteneciente a dos procesos, en este caso, o más de dos procesos, y entonces podríamos generar problemas de región crítica. Y saludamos acá a Movimiento I, que dice: muy buenas, caballero. Hola Gaby, ¿cómo estás? Cuyo propietario o copropietario es Gabriel Carbone, junto a la copropietaria Maru, también conocida como la coequiper de Movimiento I, y Delphi, la inversora, la accionista mayoritaria del podcast. Un podcast de tecnología enfocado más que nada a lo que es el mundo de Android y en particular a lo que es la gama de Nexus. Así que saliendo de acá, vámonos para allá que arrancamos el podcast Movimiento I, va a estar muy bueno. Así que sigamos con lo que son los temas de hoy. Y después vimos cómo se podía solucionar el tema
del jardín ornamental, que también lo vimos como un ejemplo o un reflejo de un sistema de reservos o de reservación de vuelos a nivel mundial. Imaginemos que teníamos una aerolínea que tenía atención al público o permitía reservas mediante la web, y se podía dar el caso en que entre la consulta, la toma de decisión y hasta que se hace efectiva la toma de decisión, haya gente que haya reservado el último vuelo y las otras personas que pensaban que también está disponible ese último vuelo no pueden hacerlo, y eso es un problema de concurrencia. Saludamos acá a Maru, que se hace presente y dice: hola, buena semana para todos. Hola Maru, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un beso para vos, otro para Elfi y un abrazo para Gaby. Acá dice Damián Tiscornia: sí, yo voy a volar. Ay, che. Vuelvo a repetir, si no entiendo de qué me estoy riendo, pasen por el chat de Spreaker, se la pasan muy bien, de paso pueden hacer preguntas, lo que quieran para divertirse. Así bien, ¿cuáles eran las soluciones que teníamos? La primera que vimos que no parecía hacer mucho que digamos era justamente no solucionar el problema. Es decir, no usar multitarea. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente, mientras un usuario está trabajando, vamos a ir al ejemplo de la aerolínea, mientras un usuario hace la solicitud, toma la decisión y se hace efectiva la solicitud, no permite a otros usuarios corroborar si hay vuelos disponibles o no, por cuestiones de no permitir multitarea. Es decir, el sistema permite a un usuario a la vez. Imagínense una aerolínea que haga esto, que no permita a más de un usuario a la vez. Imaginemos que con suerte en un momento tenemos a 3 personas consultando al mismo tiempo la base de datos. Y la base de datos dice: no, como la base de datos va a tener un campo compartido, mejor solamente le permito uno a la vez. Esa aerolínea no va a estar en muy buenas condiciones, va a tener muchos problemas, y de hecho es algo impensable. No es una solución aceptable. Es una solución, en fin, porque no va a permitir el problema de región crítica, el problema en que nosotros sobreescribimos la variable cuando no hay que sobreescribirla y obtenemos un resultado erróneo, pero a la larga no es muy útil que digamos. Otra de las soluciones que tenemos, que esa no la mencionamos y son las que empezamos a introducir en este episodio, es el suspender la multitarea en la región crítica. ¿Cuál era la región crítica en el caso del problema de jardín ornamental cuando habíamos explicado ese pseudocódigo? La región crítica era cuando nosotros incrementábamos un contador. Es decir, el contador era un recurso compartido entre los dos procesos y los procesos se van a encargar de incrementarlo. Para evitar de que se hagan malos incrementos por cuestiones de subdivisión en instrucciones internas, una de las cosas que podríamos hacer, en vez de no usar multitarea, es solamente suspender la multitarea durante la región crítica. Durante el resto del funcionamiento del proceso la permitiríamos. Es decir, estaríamos reduciendo al mínimo el impacto de la multitarea. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Volvemos a lo mismo que lo anterior. Durante la región crítica no vamos a permitir que 2 procesos accedan. Esto en sí es factible comparándolo con lo que vimos en el caso anterior, pero solamente es válido para sistemas simples. No podemos permitirnos esto en un sistema multiusuario, con lo cual no nos sería tampoco demasiado útil. Entonces estaríamos ante el problema de nuevo. No podemos hacer más de una cosa a la vez. ¿Por qué vemos todo este tipo de soluciones? Porque justamente solucionar este problema no salió a la primera, tomó mucho tiempo, y el contemplar distintos casos y darse cuenta del por qué no son útiles, le evitan a uno el dolor de cabeza de pensar cuál es la solución, porque estas son soluciones válidas, por ejemplo, para otros tipos de problemas. Pero en este caso no vale como una solución. ¿Qué pasa en ese caso? Uno diría, bueno, en este caso no sirve, pero esto me podría servir para otro caso. Entonces es bueno saberlo, pero en este caso también hay que saber el por qué no hay que aplicarlo y por qué tendríamos problemas. Así que vamos a seguir viendo soluciones que en principio son inútiles, pero en algunas cuestiones permitirían solucionar problemas. Saludamos acá a Gabriel, que se hace presente y dice: buen programa. Hola David, ¿cómo estás? La verdad, por lo menos acá estamos bien, gracias a Dios estamos bien. Y hablando un poquitito de programación, que es el tema que tanto nos gusta, así que sentate, ponete cómodo y espero te guste el programa. ¿Qué otra desventaja le encontramos a este sistema? Que si nosotros tenemos un problema que va a bloquear, o un programa que va a bloquear la multitarea durante una región crítica, hay que dar la instrucción de bloquear la multitarea, en el sentido de decir, desactivarla momentáneamente y después reactivarla. ¿Qué pasa si hacemos un programa cuya única función es desactivar multitarea, no hagas nada más,
o quedate bucleando haciendo cualquier cosa y nunca reactivamos la multitarea. O mejor dicho, no la termines, que yo buclea, empieza a sumar 1 más 1 más 1 más 1 igual, o una variable pone que es igual a 1 más 1, que va a ser 2. En la siguiente iteración, 1 más 1 que va a ser 2. En la siguiente iteración, 1 más 1 hace 2. Y así, y así, y así, y así, y así. Y ahí es donde tenemos el problemita de que acabamos de crear un virus muy simple, el cual va a bloquear la máquina y no vamos a poder trabajar porque hasta que no reactivemos la multitarea el sistema operativo no puede devolver el control. Mientras tanto el sistema operativo dice, bueno, yo le di el control a esto, hasta que no me reactive una multitarea yo no puedo quitar el control a este proceso. Entonces el sistema operativo queda bloqueado. Y ahí es donde tenemos ciertos inconvenientes bastante graves, en los cuales son cuestiones de seguridad, y uno no se puede dar este tipo de lujos. Es decir, uno no podría tener acceso a bloquear la multitarea. Y esa es una de las razones por las cuales se le deja al sistema operativo la mayoría del trabajo, por ejemplo en la administración de memoria, en la administración de recursos como ser un disco rígido, en el uso del procesador y todo eso, se lo deja al mismo sistema operativo, por cuestión que uno diría, ¿podría ser un programa que lo controle? Sí, pero en principio tenés que pensar en cómo usar eso. Y en segundo lugar tenemos el inconveniente bastante grave de que tenemos estos problemas de seguridad. Entonces, para garantizar la seguridad, nosotros lo sumo podemos hacer peticiones al sistema, decir, mira, quiero que me hagas esto. Si el sistema considera que no es una petición válida o que no estamos en momento de hacer ese tipo de peticiones, va a denegarlo. Mientras que si tuviésemos control directo sobre el recurso, podríamos hacerlo todo lo que uno quisiera y ahí estaríamos en un problema grave. Acá dice Gabriel, lo estoy escuchando y comiendo en Taco Bell. Da gusto escuchar eso, che. Espero que esté rica la comida. Buen provecho. Ay, Dios. Entonces, tenemos este problema de seguridad. No es válido para sistemas distribuidos, es decir, si tenemos más de un servidor, estamos ante un problema grave que tampoco lo podemos aplicar. Y en el caso, por ejemplo, de los vuelos, es bastante complicado de usar. Entonces ya vemos que esta es otra solución no muy satisfactoria que digamos. ¿Hay otras soluciones? Definitivamente, de hecho este problema tiene una solución, hay una forma simple de solucionarlo, pero por ahora vamos a ver la tercera forma que vamos a ver en esta ocasión, que es el uso de una bandera. Vamos a plantear la modificación del programa. El programa ya no va a ser como lo habíamos planteado en un principio, además del contador vamos a tener lo que es una bandera, que la bandera va a valer 0 o 1 o true y false, true de verdadero, false de falso, que básicamente la bandera lo que nos va a indicar si en este momento se está en una región crítica. Es decir, nosotros vamos a activar la bandera. Una bandera es justamente algo que puede tener generalmente dos valores de verdad, en este caso verdadero y falso, true, false, 1, 0, binario, es binaria la elección, y justamente una bandera indica si algo está prendido o está apagado. En este caso estaríamos indicando si estamos en región crítica o no. Por defecto la bandera va a estar como que no, va a ser un falso o va a ser un 0. Ahora, antes de comenzar la ejecución de la región crítica, que en este caso era incrementar el contador, lo que se haría es primero una comprobación. Se fija si la bandera está encendida. Es decir, si la bandera está encendida significa de que hay algo que está utilizando región crítica, y en ese caso nos quedamos esperando. Utilizamos algún recurso interno del sistema y nos quedamos esperando. Después lo que haríamos es poner, en caso de que ya la bandera no esté ocupada, es decir, la bandera esté apagada, porque nos vamos a quedar esperando hasta que la bandera se apague. Una vez que la bandera se apague, nosotros la prendemos, el proceso la prende, y en ese momento está indicando, bueno, ahora yo voy a ser el que use el proceso o el que use la región crítica. Modifico la región crítica y vuelvo a poner la bandera en 0 o en falso. Es decir, primero comprobamos que la bandera no esté encendida. Si no está encendida significa que podemos trabajar. En caso de estar encendida, esperamos. Si no está encendida, empezamos a trabajar. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Bueno, encendemos la bandera para indicar, bueno, ahora está ocupado. Trabajamos, terminamos, volvemos a poner la bandera en 0 para decir, bueno, ya estamos libres. Y dejamos que el sistema vaya alternando y que haga todo lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que pasa con esto? De hecho podemos verlo con una analogía en un baño. Piense uno en una caseta de baño, cuando antes de entrar tiene un indicador si está ocupado o no está ocupado el baño. El baño puede ser ocupado por una sola persona a la vez,
Si el baño está ocupado, uno se va a tener que quedar esperando hasta que la persona que está adentro ponga que está desocupado y salga. Bueno, cuando se da este caso, uno diría, bien, acabas de resolver el problema porque ya está. Ahora solamente podés entrar o modificar cosas cuando garantizás de que no se solapen. En este caso el inodoro va a ser la región crítica, el recurso compartido. Y no es muy conveniente que dos personas entren al mismo lugar. Uno sabe el porqué. Uno diría, perfecto, esta es la solución al problema, utilizar esta bandera, indicar cuando está ocupado o cuando no está ocupado el baño y listo. Entonces no nos solapamos, no entramos dos personas a la vez, solamente voy a poder entrar cuando el baño esté desocupado. A lo sumo se va a hacer una cola muy interesante afuera del baño, pero en principio no pueden entrar dos personas a la vez. Problema solucionado. Lamento decirles que el problema no se solucionó, simplemente movimos el problema de lugar. Recordemos la descripción del programa. ¿Cómo lo describimos? Primero corroboramos lo que es la condición. Nos fijamos, ¿está ocupado o no? ¿Está ocupado? Nos quedamos esperando. ¿No está ocupado? Seguimos. Y luego decimos si podemos entrar, ponemos como que está ocupado. Es decir, cerramos con llave, por decirlo así. Hay un problema acá. ¿Qué pasa si tenemos la suerte de que el sistema operativo lo que hace es esto? Comprobamos si está ocupado. Dice que está desocupado. Perfecto. En ese momento, antes de ejecutar la siguiente instrucción, cambiamos de proceso. El siguiente proceso va a corroborar. ¿Está ocupado? No, está desocupado, porque el otro todavía no lo reservó. Perfecto. Entramos, lo ponemos como ocupado, y el sistema operativo después le devuelve el control de nuevo al primer proceso. Y el primer proceso se había quedado justamente después de la comprobación y le daba vía libre para trabajar. Vuelve a poner el marcador como está ocupado el baño otra vez. Tenemos un problema, tenemos dos personas ahora dentro del baño. Es decir, pensémoslo así, la comprobación aprobada es lo mismo que entrar a la caseta del baño. Es así de simple. Imaginemos que las personas no pueden pensar por separado. Entonces, pero antes vamos a saludar acá a Genji, que saluda, la primera vez que por lo menos lo veo acá en el chat. Dice, soy de México, un saludo, excelente podcast, amigo. Muchas gracias, espero que te guste el podcast de hoy. Y bueno, vamos para adelante. Y como siempre digo, a sentarse, ponerse cómodo, que para eso estamos. Entonces, imaginemos que la opción de corroborar las cosas es el equivalente a decir, bueno, si no está ocupado, entro a la caseta. Bien, el primer proceso corrobora, entra a la caseta. En ese momento viene otra persona y dice, ah, mirá, no está ocupado, entra también. Cierra la caseta. La primera persona dice, bueno, ahora sigo con mi procedimiento. Cierro la caseta yo también, que ya estaba cerrada, no cambia nada. Y los dos ocupan el inodoro al mismo tiempo. El ejemplo no es el más agradable que hay. Disculpe que esté comiendo. Entonces, pero ahí tenemos la cuestión de que está bien, evitamos el tema de la región crítica en el incremento del contador, pero no lo evitamos cuando corroboramos la cuestión de la bandera y bloqueamos el uso del recurso. Tenemos el problema nuevamente, está en otro lugar. Ahora podemos tener la ocasión en la que dos procesos corroboren, vean que no está ocupado, pongan como que está ocupado y trabajen y terminen, y van a terminar bien, pero vamos a tener de nuevo este problema de incoherencia al obtener el resultado final. Entonces, ahí es donde tenemos los problemas de concurrencia y uno diría, ¿qué tan probable es esto? Es menos probable que lo que dijimos antes. Sigue siendo probable. Es menos, pero sigue siendo probable. Acá dice, dos personas en el mismo inodoro preguntando. Sí, sé que no es el mejor ejemplo, pero es muy esclarecedor. Si con ese ejemplo no se entiende, no sé cómo explicarlo. Vuelvo a decir, no es el mejor ejemplo, ya sé, pero sirve. Ay, ven, por eso me gusta hacer podcast, uno se divierte. Eso es lo lindo de hacer el en vivo. El aporte del chat.
Entonces, ¿cómo solucionaríamos esta cuestión? Si nosotros pudiésemos garantizar de que la comprobación y el poner la bandera en el modo de ocupado, el poner la bandera en modo de activado, fuesen atómicas, si pudiésemos asegurar eso, el problema estaría solucionado. Pero lamentablemente para la mayoría de los lenguajes de programación no nos podemos dar el lujo de decir estas cosas son atómicas. En la mayoría de los casos no son atómicas, así que no podemos garantizar. Puede que tengamos la suerte que nunca pase. Como dijimos ya, esto es cuestión de probabilidad. Puede que nunca pase. Y puede que a la primera que lo probemos pase. Sigo leyendo el chat. Qué divertido que esto. Entonces, esta es una de las tantas formas de solucionar el problema. No es la mejor. Ya vimos cuál era el problema que tenía. La probabilidad por ahí es menor, pero sigue existiendo. Y acá la idea no es de solucionar la mayoría de los problemas, no es parchar. La idea es eliminar el problema. Definitivamente es eliminar el problema. Porque si tenemos un problemita con un contador, estamos hablando de un simple contador. Tiene que contar. Es agarrar un numerito y sumarle otro. No es complicado, es lo más simple que hay. Ahora imaginemos hacer una solicitud a servidor y empezar a hacer un montón de operaciones internas. Por Dios, y estamos hablando ahora de 2 procesos. ¿Qué pasa si tenemos 3 o 4 o 5? Ahí es donde las banderas vuelven a tener problemas de decir, acá tenemos 2 banderas y no hay problema, o mejor dicho, una bandera. Pero si necesitamos muchas banderas empezamos a marearnos porque vamos a tener que meter muchas banderas. Y ahí es donde ya las cosas no se ponen bonitas, así que hay que optar por otro tipo de soluciones. Acá dice Genshi, perdón si lo pronuncio mal, aclarame si lo estoy pronunciando mal para corregirlo. Dice, se ríe en principio, dice, muy bueno el curso de Swift, gracias, me quedé al final de esos videos. Perfecto, me alegro que esté gustando eso, de a poco vamos a ir subiendo. Esta semana estoy previendo de subir, en vez de 2 episodios como lo hago normalmente, subir 3. Es un pequeño regalito que les doy, así que diviértanse con eso, aprendan que para eso están. El conocimiento es poder, acá estamos dando conocimiento, sepan usarlo correctamente. Entonces, otra de las soluciones, ¿cuál sería? Es justamente garantizar de que la espera sea atómica y que no tengamos el problema que teníamos antes. Estas esperas generalmente se harían con un bucle while, porque anteriormente cuando hacíamos la comprobación era una comprobación simple. ¿Qué hacemos ahora? En vez de hacer esto, es decir, empezamos a iterar mientras esté ocupado. No es si está ocupado. Mientras esté ocupado voy a esperar. A la primera que esté desocupado me meto. ¿Cuál es el problema de esto? Genera algo conocido como espera activa. O busy waiting. O busy waiting también. ¿Cuál es el problema de la espera activa? Antes era una comprobación simple. Es decir, fíjate si está ocupado o no y ya está. Es como me fijo de reojo. A ver, ¿está ocupado o no? Listo, entro y ya está. Ahora no, nosotros nos fijamos y nos fijamos y nos fijamos y nos fijamos hasta que vemos la oportunidad y entramos. Es como estar bastante necesitado y entrar rápido. Acá dice Gabriel, soy medio burro, me cuesta eso la programación. Mira, te digo, muchos piensan que es cuestiones de elecciones del destino. Hace 4 años no tenía la más mínima idea de nada, así que se aprende, ¿eh? Te digo que se aprende, es cuestión de práctica, te tiene que gustar, es meterle y el ser curioso. Con eso te digo en serio que de cero pasás a aprender muchísimo. A mí por lo menos me pasó eso, yo no sabía nada, absolutamente nada hace 4 años. Y ahora algo sé, parece, así que perfecto. Y lo que sé lo comparto y les doy recursos para que aprendan y usen internet, esa herramienta fantástica y maravillosa. Así que aprovechen los recursos que hay y aprendan y diviértanse, que para eso está. Dice, pero me encanta meterme en la Deep Web. Bien, bien. Loquillo es nuestro amigo. Me gusta. Va a encontrar de todo ahí, así que si encontrar recursos interesantes, pasa que son bienvenidos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? En principio es que genera busy waiting o espera activa. ¿Qué es la espera activa? El busy waiting o espera activa es justamente hacer comprobaciones constantemente.
Mientras está comprobando, puede decir, bueno, comprobamos, ¿está ocupado? Sí, está ocupado. Bueno, de nuevo, ¿está ocupado? Sí, está ocupado. De nuevo, ¿está ocupado? Sí, está ocupado. De nuevo, ¿está ocupado? Sí, está ocupado. ¿Está ocupado? No, no está ocupado. Pasemos. Entonces, está haciendo estas comprobaciones y el sistema operativo mientras tanto va a ir alternando entre procesos. Va a ir al proceso 1, proceso 2, proceso 1, proceso 2, proceso 1, proceso 2, proceso 1. Está ocupado, vuelve a seguir comprobando. Pasa al proceso 2, sigue trabajando el proceso 2. Vuelve a pasar al proceso 1. ¿Está ocupado? Sí, bueno, vuelvo a esperar. Paso al proceso 2. Ahí vemos, bien, ahora ya lo desocupo el recurso. Pasamos de nuevo al proceso 1. ¿Está ocupado? No, no está ocupado. Listo, pasemos. Pero mientras tanto, el proceso 1 sigue iterando, sigue trabajando, hace las comprobaciones y hay una diferencia entre comprobar una cosa una vez y comprobar las cosas 53.000 veces por segundo. Es notable la diferencia entre comprobar una cosa una sola vez y 53.000 veces por segundo. Estamos ocupando el procesador en vano, le estamos diciendo al sistema operativo, en el momento en que podríamos seguir trabajando con el proceso que realmente tiene trabajo que hacer, le estamos dedicando la mitad del tiempo a un proceso que lo único que hace es una comprobación inútil. Y les digo, uno diría, pero ¿cuánto puede consumir? Es una comprobación. La computadora tiene algo curioso, intenta hacer las cosas lo más rápido que puede. No es que la computadora va lenta porque los programadores ponen que vaya lenta. La computadora va lenta por el límite de recursos o porque el programador establece de que hay ciertas tareas que requieren cierto tiempo. Es decir, por ejemplo, entre que yo solicito una información y la recibo va a pasar un cierto tiempo. Eso es un tiempo en el que no puedo trabajar. Acá dice Genji que dice, si entras a la web, pues te recomiendo entrar bien armado y no te vayas a llevar una sorpresa, y se ríe. Sí, pasa. Hay de todo un poco ahí dentro. Hay cosas muy buenas y como cosas horribles. Hay que saber buscar y dónde meterse nomás. Pero volviendo al tema de la espera activa, es una comprobación, pero recordemos que las máquinas ocupan lo más rápido que pueden. Cuando no vemos que un programa va lento o no va lo más rápido que quisiera, por ejemplo, estoy copiando un archivo, tendría que ser instantáneo. Tenemos un problema. Sabemos que la memoria secundaria es lenta, es muy lenta comparada al procesador. Si fuese por el procesador le diría, bueno, agarra este bloque de memoria, movelo directo y ya está, movimos 5 GB de información en una instrucción. Sería fabuloso, eso es lo que quisiéramos todos en esta vida, seríamos felices, las computadoras serían increíblemente rápidas. No podemos hacerlo. El almacenamiento secundario es rápido, pero no lo suficiente. Uno dirá, wow, pero son 10 GB por segundo. Sí, veamos cuánto va el procesador y cuando vemos la velocidad de los registros de un procesador, y ya hablamos del cuello de botella de von Neumann que se presenta entre la caché y el resto, y podemos ver una cierta caída de rendimiento, y no hablemos con la memoria secundaria. Entonces, esos tiempos son tiempos perdidos por esas cuestiones. ¿Cuándo funcionaría más rápido un programa? Cuando tuviese un núcleo para él solito. No tuviese que ir alternando. Hasta ahora estamos hablando de tener un solo núcleo. Todavía no hablamos de multitarea, de multiprocesamiento en muchos núcleos, sino de multiprocesamiento en un solo núcleo. Son muchos procesos de un solo núcleo que se van a ir alternando. Entonces, ya estamos viendo que este problema parece ser un dolor de cabeza cuando en realidad es algo muy simple. Y justamente ese es el chiste de muchos problemas de programación, que a priori parecen simples por cuestiones humanas o por limitaciones humanas. Porque uno diría, por limitaciones humanas hay ciertas suposiciones que se pueden hacer. La computadora no tiene esas limitaciones humanas, entonces nosotros tenemos limitación humana, limitaciones de pensamiento, no podemos procesar a la velocidad que quisiéramos pensar. Si no, les voy a dar una linda fórmula a calcular y se las doy a ustedes, después se las doy a una computadora y vamos a ver quién la hace más rápido. Hay gente que tiene una capacidad increíble para pensar, pero aún así, la computadora es más rápida en pensar. En entender, la persona es más rápida que la computadora, y de hecho la computadora tiene muchos problemas. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Pero estamos viendo que la espera activa es ocupar un procesador, o en este caso el núcleo, en cosas inútiles. ¿Hasta qué punto puede afectar? Recordemos que las cosas se hacen lo más rápido que se pueden, es decir, lo va a hacer todas las veces que pueda. Por eso un programa que imprime 1.000.000 de caracteres en pantallas se imprime en 1 o 2 segundos porque intenta hacerlo lo más rápido posible. Si nosotros queremos que se imprima un carácter por segundo, hay que ponerle un sleep o decir, espérame un segundo y recién imprime el siguiente. Hay que poner una señal de espera. Un ejemplo de espera activa. Voy a dar un ejemplo de un trabajo que me tocó hacer.
teníamos que hacer un pequeño servidor para entender justamente los problemas de concurrencia en la materia de sistemas operativos, que era hacer un servidor que iba a atender las solicitudes de clientes. E íbamos a tener 5 hilos, en particular vamos a tener un hilo que iba a estar recibiendo cosas de la conexión a internet, y después teníamos 5 hilos que se iban a encargar de procesar información, cada hilo independiente, uno independiente del otro. Teníamos el dispatcher y los workers, o el despachador y los 5 trabajadores. Saludamos acá al caballero rojo Juan Silvera, que se hace presente y dice: hola gente, hola Juanche, ¿cómo va? ¿Todo bien? Entonces, teniendo esos 6 hilos, uno lo único que iba a hacer era despachar los clientes, y después cada worker trabajaba con un cliente. A su vez teníamos los controles de que todos los clientes no pueden estar siendo atendidos a la vez. Es decir, si un cliente era atendido, el otro se iba a quedar esperando. Eso lo arreglamos de una manera muy sencilla. Pero si no tenían, por ejemplo, ningún trabajo a realizar los workers, en principio tenían el defecto de quedarse esperando y esperando y esperando de esta manera que estoy describiendo. Es decir, comprobaba todo el tiempo: ¿tengo alguna solicitud que atender? No, me quedo esperando. ¿Alguna solicitud que aprender? No. ¿Alguna solicitud que aprender? No. ¿Alguna solicitud que atender? No. ¿Alguna solicitud que atender? Y así estaba todo el tiempo. Estoy hablando que estábamos en una computadora con 6 núcleos. Esa computadora estaba clavada al 500%, 100% por núcleo. Teníamos 5 núcleos al 100%. Uno diría, un servidor que no está haciendo nada no tendría que tener justamente 5 núcleos al 100%. Y adivinen qué, cuando estaba atendiendo procesos también estaban al 100%. Si atendía alguna solicitud estaba procesando cosas, así que también era al 100%. ¿Cómo lo solucionamos? Usando un recurso que vamos a ver más adelante, que de hecho es parte de la solución al problema de lo que es el conteo en este caso, del jardín ornamental. Pero en principio, ya les digo, ese servidor que no hacía nada, en principio no hacía nada porque no estaba atendiendo ninguna solicitud, en el caso donde tendría que estar más tranquilo, consumía 5 núcleos. Cuando estaba ocupado también consumía esos 5 núcleos, pero era todo el tiempo consumir 5 núcleos, entonces no podemos permitirnos el tema de la búsqueda activa o busy waiting. Saludamos acá a JJ Ponce, que dice: saludos, bendiciones. Hola José, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un abrazo grande, sentate, ponete cómodo y sigamos hablando un poco de problemas de concurrencia, ese tema que a todo el mundo le encanta y nadie quiere ver en realidad. Porque a nadie le gustan este tipo de problemas, es un dolor de cabeza. Entonces ya vemos que el incremento utilizando, o la comprobación utilizando una comprobación continua, no es una solución. Vuelta, ya vamos por 4 posibles soluciones y ninguna es satisfactoria. Cada una tiene sus inconvenientes. ¿Cómo solucionamos este problema, por favor, dirían? Otra forma es utilizar lo que son turnos. ¿Cómo funcionan los turnos? Básicamente cada proceso vamos a crear una variable por proceso. Entonces lo que va a hacer esto es tener una variable aparte del contador por cada proceso que vamos a trabajar. Esto va a ser un valor booleano nuevamente, va a tener 2 valores posibles: verdadero, falso, 1, 0, como lo quieran entender, activado o desactivado, prendido, apagado. Lo importante de entender es que si tenemos el indicador como encendido, vamos a tomar como que el proceso está trabajando, es decir, estamos tocando una región crítica. Entonces, vamos al proceso 1. ¿Qué va a ser el proceso 1 ahora? Volvamos al pensamiento del programa original, en que solamente incrementamos. Ahora, antes de incrementar, lo que haríamos es primero, por ejemplo, el proceso 1, vamos al turno 1 o a la variable 1 que nosotros creamos y lo ponemos como encendida. O sea, encendemos ese interruptor. Luego hacemos una comprobación si el proceso 2 está trabajando. ¿Cómo lo hacemos? Nos fijamos la bandera del proceso 2. Si el proceso 2 está trabajando, no podemos seguir. Esperamos. Es una simple comprobación. Después de que se sale del el proceso 2 termina, va a estar desocupado. Entonces podemos comenzar a trabajar. Entonces hacemos el incremento. La variable 1, o sea del proceso 1, la que indica estoy trabajando, la desactivamos. Y ahí cumple lo que es la iteración. Saludamos acá a Carlos Maldonado. Dice: hola, ¿qué tal a todos? Hey Charlie, ¿cómo va? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué es lo que haría esto? En principio tendría una variable
por, por lo que es cada proceso. Y tendríamos indicado si está encendido o apagado, si se está trabajando en región crítica o si no. Entonces, en principio nosotros estamos indicando, primero decimos, nosotros al encender la variable decimos, estamos queriendo entrar. Si algún otro proceso después de mí quiere entrar, no va a poder porque yo estoy diciendo como que está ocupado. Así que esperan a que yo termine. Y después se fija si el proceso que le sigue, el otro, está trabajando. Si no está trabajando, puede entrar. Entonces, en esto pensémoslo como que tenemos un baño con la caseta que vimos al principio, pero ahora en vez de esperar en la puerta de la caseta y entrar apenas puedas, lo que harías es justamente quedarte esperando afuera y de última que se haga una cola y se soluciona así. Acá dice Carlos Maldonado, acá en el trabajo muchacho escuchándolos y se ríe. Ah, Charlie, espero que no estés muy atareado. Entonces, esto es muy parecido a cómo trabajamos con las banderas, salvo que la bandera solamente decíamos está ocupado o desocupado, nada más que ahora tendríamos como una bandera por proceso. Primero marcamos como que queremos entrar, es decir, tenemos la voluntad de entrar, y si alguien quiere entrar no puede hacerlo porque nosotros tenemos la voluntad. Aunque nosotros no estemos en el baño, tenemos la voluntad. Si tuviésemos 3 procesos, tenemos que tener 3 banderas, a lo cual habría que hacer la comprobación de, bueno, si las otras 2 no están ocupadas. Entonces, si llega uno y está dentro ocupado, llego yo, pongo mi bandera como, sí, yo estoy queriendo entrar al baño y después, no puedo, me quedo esperando. Y viene otro, pone su voluntad de, bueno, yo quiero el baño también. Va a ver, estoy yo, entonces no puedo, primero tengo que esperar que pase yo. Entonces así nos vamos turnando y esta es una forma en la cual justamente es un método por turnos. Es otro método, es mejor de lo que estuvimos viendo hasta ahora, pero tenemos nuevamente el problema de que no permite que hayan 2 procesos a la vez. Elimina el problema de la región crítica.
así que sepan disculpar. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Cuestiones de a ver, ahí tendría que estar solucionado el problemita. Así que bueno, vamos cerrando lo que es el podcast. Lamento el problemita de internet. ¿Qué se le va a hacer? Cuestiones de internet local. Así que espero que les haya gustado lo que es el episodio y será hasta la próxima.